Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, la unidad de aprendizaje número 2, en la que vamos a desarrollar los tipos de evaluación y sus características. Para ello, vamos a identificar cuáles son los tipos de evaluación y las funciones que cumplen cada una de ellas. Podemos decir, entonces, que los tipos de evaluación se clasifican bajo diferentes criterios y se emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, de los impulsores o ejecutores de la misma. También podemos decir que estos criterios se emplean a cada situación concreta, a los recursos con los que contamos, a los destinatarios del informe evaluador y otros factores, ¿no? Para ello, vamos a hacer mención de que la evaluación se va a clasificar según su finalidad y función, según su extensión, según los agentes evaluadores, según el momento de la aplicación, según el criterio de comparación. Entonces, para ello, vamos a analizar cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Primeramente, según su finalidad y su función, la evaluación se dividirá en una función formativa y función sumativa. Cuando hablamos de la función formativa, vamos a indicar que se utiliza como estrategia de mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos con el fin de conseguir las metas u objetivos previstos. Cuando indicamos que el tipo de evaluación según su finalidad y función es sumativa, suele aplicarse más en la evaluación de productos o procesos ya terminados, con realizaciones precisas y valoraciones de un determinado producto o un objetivo al que hemos querido llegar, a la meta. Con esta evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar la valía, el valor. Cuando hablamos de la función o el tipo de evaluación según su función, tenemos que determinar que esta función sea según su extensión. Y según su extensión puede ser en dos casos. Puede ser global o puede ser una evaluación parcial. Cuando hablamos de la evaluación global, pretendemos indicar o abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos. Esta evaluación considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias con el resto de los integrantes del grupo. Cuando hablamos o identificamos las características de la evaluación parcial, indicamos que esta evaluación pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, del rendimiento de los alumnos, etc. La siguiente clasificación la siguiente clasificación del tipo de evaluación es según los agentes evaluadores. Estos agentes evaluadores pueden realizar una evaluación interna o una evaluación externa. Cuando hablamos de la evaluación interna, indicamos que es aquella que se lleva a cabo y es promovida por los propios integrantes de un programa educativo.
Ofrece diversas alternativas de realización, como por ejemplo la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Cuando hablamos de la autoevaluación, indicamos que los evaluadores evalúan su propio trabajo, es decir, un alumno evalúa su propio rendimiento. Un centro o un programa educativo evalúa su propio funcionamiento. En esta forma de evaluación, que es la autoevaluación, el rol del evaluador y el evaluado van a coincidir en la misma persona. La misma persona va a realizar estos dos roles para poder obtener los resultados. Cuando hablamos de la heteroevaluación, vamos a indicar que esta forma de evaluación va a evaluar una actividad, objeto o producto con distintos evaluadores. Es decir, las personas evaluadas pueden ser el consejo escolar. Las personas evaluadas van a ser distintas a las personas evaluadoras. Aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro es un profesor al alumno. O un consejo escolar a la evaluación a los profesores o a los estudiantes. Cuando hablamos de la coevaluación, indicamos que son los sujetos o grupos que se evalúan mutuamente, es decir, el alumno y el profesor de manera mutua se va a evaluar. Entonces, los evaluadores y los evaluados intercambian su papel alternativamente. Cuando hablamos de la evaluación externa, indicamos que esta evaluación se da cuando los agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa o los que no son integrantes dentro de una clase van a evaluar el funcionamiento de esa determinada actividad o metodología que se esté aplicando o el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma externa, porque ellos no intervienen dentro de este proceso. Pero sí son conocedores expertos de la evaluación o la temática que se vaya a evaluar. Ya sea el procedimiento, ya sean las herramientas, ya sean las técnicas, metodologías, etc. Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. Es decir, la evaluación interna y la evaluación externa van a apoyarse la una a la otra con los datos que puedan obtenerse. Después vamos a hablar de la evaluación o la clasificación de la evaluación o el tipo de evaluación según el momento de aplicación. Aquí indicamos que la evaluación se puede dar al inicio, que se denominaría la evaluación inicial, o también evaluación diagnóstica. Tendríamos la evaluación procesual, que se da durante todo el proceso, que vendría a ser la evaluación formativa. Y tenemos a la evaluación final, que también es denominada evaluación sumativa y que se da al momento de evaluar el producto obtenido. Cuando hablamos de evaluación inicial, indicamos que se realiza al comienzo del curso académico. Consiste en la recogida de datos, en la recogida de datos de la situación de partida, dónde está iniciando, cómo está iniciando el sujeto evaluado. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. También podemos mencionar de que en la evaluación inicial nos va a proporcionar un diagnóstico para poder utilizar nuestras estrategias y dinámicas de una manera correcta. Hablando de la evaluación procesual, indicamos que esta consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor a lo largo del periodo del tiempo, fijado para la consecución de las metas u objetivos planteados al inicio del programa, al inicio de la unidad de aprendizaje, al inicio de una actividad. Cuando hablamos de la evaluación final, indicamos que consiste en la recogida y valoración
de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje. Nosotros, cuando realizamos una planificación para que se lleve a cabo una unidad de aprendizaje, determinamos el tiempo en el que se va a llevar, dependiendo de la complejidad y del contenido teórico que lleve cada materia. Entonces, esta evaluación final se debe de desarrollar cuando este periodo ha concluido y necesitamos saber los resultados de todo nuestro procedimiento, de todo nuestro diagnóstico y del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que podamos determinar la consecución de nuestros objetivos. Bueno, ahora vamos a hablar la clasificación o el tipo de evaluación según el criterio de comparación que indica esta actividad o esta evaluación, perdón, que se puede realizar cualquier tipo de valoración y se hace siempre comparando, o sea, cualquier tipo de valoración se hace siempre comparando el objeto de la evaluación con un patrón o un criterio. En este sentido, se puede distinguir dos situaciones distintas. En el primer caso, que es el caso de que la referencia sea el propio sujeto. Cuando hablamos de esto, decimos que la evaluación va a medir sus capacidades, intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, va a considerar el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, teniendo en cuenta sus aprendizajes previos o cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo. En el segundo caso, que va a venir a ser cuando las referencias no sean el propio sujeto, el centro o el programa. A esto se la conoce como heterorreferencia. Pero para que se pueda dar esta evaluación van a existir dos posibilidades. Vamos a hablar de la referencia o evaluación criterial o de la referencia o evaluación normativa. Cuando hablamos de la criterial, indicamos que es aquella en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados. O bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y que éstas estén previamente establecidas. Y que además se puedan comparar con los resultados reales y que el docente a nivel criterial pueda establecer si realmente se han alcanzado los objetivos según su planificación, pero considerando de que han podido haber ciertas alteraciones por el entorno y no se han logrado alcanzar tal vez ciertas metas o objetivos o tal vez se han logrado superar los objetivos planteados a un inicio. Cuando hablamos de la referencia o evaluación normativa, valga la redundancia, hacemos referencia a un referente de comparación, que es el nivel general de un grupo normativo determinado, es decir, otros alumnos, otros centros, otros programas, pueden ser otros profesores. Estos dos criterios, o sea, el normativo y el de evaluación criterial, deben de realizar una conjunción, es decir, deben de conjugar ambos criterios para realizar una valoración adecuada de la evaluación. Muy bien. Posteriormente, hablaremos entonces acerca de la información de los entornos virtuales. Cuando hablamos acerca de la información de los entornos virtuales, hacemos referencia de que la información que se vaya a proporcionar en una determinada unidad de aprendizaje la podemos tener en material elaborado por el docente, que ese material ha podido ser producido dentro del entorno virtual o que ha podido ser elaborado externamente
de la virtualidad y que hemos necesitado de esta herramienta virtual para poder hacer llegar a nuestros estudiantes como un medio de comunicación. Y para ello hablamos del material elaborado por el docente y también hablamos del material que se encuentra en la web. Cuando hablamos acerca de la información del material elaborado por el docente, podemos hacer referencias a algunas de ellas, que pueden ser los resúmenes, las investigaciones, las diapositivas, los recursos audiovisuales, los recursos auditivos, los libros escaneados, recursos didácticos virtuales que se pueden elaborar y diseñar a través de determinados programas educativos. Cuando hablamos del material de la web, podemos hablar de la información escrita, que es numerosa, pero sin embargo debemos de considerar que para esta información se debe de tener las habilidades, aptitudes y capacidades de seleccionar y analizar la información que se pretende encontrar con ciertas destrezas. Cuando hablamos de la información audiovisual, estamos hablando de sinfín de videos que se encuentran en YouTube y que también se debe de tener una cierta orientación para poder buscar estos videos, ya que en YouTube no salen de manera general, sino de manera específica cuando se busca una información. Después tenemos la información auditiva. Esta información hace referencia a todo lo que no tiene video, que puede estar en formato MP3 y que también se encuentra en la web. Y esto ayuda muchísimo al estudiante, por ejemplo, si no tiene gran cantidad de megas. Entonces, esto se puede descargar fácilmente, no es muy pesado y el estudiante tiene la información con un poco más económica. Después hablamos acerca de los recursos didácticos virtuales. Por ejemplo, en Play Store tenemos una diversidad de juegos didácticos que son instructivos, que ayudan a la literatura, a las matemáticas, a sociales, a ciencias naturales y que además motivan al estudiante y apoyan al docente a proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a los contenidos teóricos. Bien, ahora hacemos referencia a lo que son las tareas o actividades de aprendizaje en los entornos virtuales. Para ello vamos a hablar de una diversidad de actividades, como estamos viendo acá. Y vamos a hacer un análisis de cada una de ellas. Un análisis rápido. Muy bien, entonces decimos que las tareas o actividades de aprendizaje en los entornos virtuales requieren una mayor reflexión por parte del profesor para llevarlas a la práctica. Son aquellos casos que por la propia naturaleza de la actividad, su desarrollo y evaluación es complejo. Entonces, para ello desarrollaremos las siguientes actividades. La primera, que es la comunidad virtual de aprendizaje. El principal objetivo de la comunidad virtual de aprendizaje consiste en la creación, desarrollo y mantenimiento de un producto virtual de estudiantes que tienen como finalidad la construcción de conocimientos. Y que estos conocimientos sean de forma compartida mediante la interacción telemática entre todos sus miembros, que en nuestro caso serán los alumnos de las aulas. Las principales tecnologías informáticas que se requieren para la realización de dicha actividad pueden ser el Internet, cualquier herramienta de gestión de correo electrónico que pueda administrar las denominadas listas de los estudiantes. Si se desea utilizar herramientas con un desarrollo tecnológico superior, se deberá recurrir a los entornos telemáticos colaborativos,
que en síntesis consisten en espacios diseñados y creados mediante la tecnología informática y en donde tanto el profesor como los estudiantes pueden enviar mensajes electrónicos que podrán ser vistos por todos los miembros del grupo. En este tipo de actividad, el profesor deja su rol tradicional de instructor y se convierte en un moderador con roles de regulación de la interacción virtual de la comunidad, ejercidas, por ejemplo, en la admisión o exclusión de alumnos o en establecer las normas de los participantes de los miembros. Los alumnos, por su parte, deben tener la iniciativa en todo lo concerniente a las actividades de aprendizaje, con aspectos como la propuesta de una actividad, la participación en la misma o aspectos, por ejemplo, de ritmos de ejecución, es decir, cuándo se realizarán las actividades, cuánto tiempo durarán, cuántas veces se podrán repetir, etc. Entonces, en síntesis, podemos decir que las comunidades virtuales de aprendizaje pueden ser útiles en aquellos casos que se desee promover la integración del estudiante en cuanto a la información, a la comunicación, y así como en algún Bien, ahora vamos a hacer referencia al aprendizaje basado en el uso autónomo de recursos digitales telemáticos. Este tiene como objetivo potenciar la actividad autónoma del estudiante, poniendo a su disposición un conjunto de recursos de diferentes tipos, eh, a ver, que tengan sus funciones educativas específicas y diferentes y que deben serle útiles para su aprendizaje. Para poder llevar a cabo dicha actividad, los estudiantes deben disponer necesariamente de un conjunto que esté bien definido, que sea accesible y organizado de recursos y materiales que se encuentren en formato digital. Si no se dispone de conexión a Internet, los recursos pueden ser offline, siendo entre los más comunes, por ejemplo, tenemos los materiales preparados por el mismo profesor con contenidos multimedia como audio, imágenes estáticas, imágenes dinámicas, representaciones, información escrita, información auditiva y otras enciclopedias digitales que se encuentran en CD, programas de aprendizaje por medios del ordenador con contenidos específicos. En el caso de que el estudiante disponga de conexión a Internet, o también el uso de buscadores de información. El aprendizaje basado en el uso autónomo de recursos digitales telemáticos se concibe como una actividad en la cual se puede constatar hasta qué punto el estudiante es autónomo. Además, permite valorar hasta qué punto el estudiante es capaz de comprometerse e implicarse de manera responsable en su propio trabajo, asumiendo retos de aprendizaje. El aspecto que habitualmente queda enteramente reservado siempre para el profesor es la concreción de los objetivos de la actividad y de hasta qué punto se llegar a los objetivos. También deben concretar las características de la propia actividad, los materiales disponibles, los ritmos
e itinerarios de aprendizaje. Cuando hablamos de la actividad de la búsqueda de información en Internet, estamos indicando que esta actividad persigue el desarrollo de habilidades de exploración, de información por parte del estudiante en Internet, por lo que será necesario que anteriormente ésta construya conocimiento tanto del contenido del área curricular como de los programas que existen para poder llevar a cabo este contenido. Esta actividad puede ser utilizada para dos finalidades. La primera, como objeto propio del aprendizaje. En el momento que el estudiante ya tiene un cierto dominio de esta habilidad de búsqueda en el Internet. O también como una actividad específica que forma parte de una actividad más amplia y compleja, como por ejemplo el aprendizaje basado en el uso autónomo de recursos digitales telemáticos. Las principales herramientas que el estudiante va a tener que utilizar son los buscadores y los metabuscadores disponibles en Internet, además de ciertas páginas de Internet que tienen la función de reunir diferentes fuentes primarias y secundarias de información directamente relacionadas con el tema requerido. También podemos indicar que como orientación general, resulta imprescindible que el profesor enseñe a sus estudiantes el uso de varios buscadores, que haya seleccionado anteriormente la información para que los estudiantes no se sientan desorientados. Además, se debe enseñar el uso estratégico y no solo técnico de la utilización de estos buscadores. ¿Cómo? Con la elección de palabras claves, además de la selección de documentos. El estudiante debe saber separar la información válida, fiable, útil, de la que no para que no les sea ingrato leer esa información o que tenga una información que no es confiable y genere mayor duda en su conocimiento o simplemente no quiera buscar y no quiera leer porque no puede encontrar la información. Ahora vamos a hablar de la siguiente actividad, que son las discusiones virtuales. Desde mi punto de vista, es una de las más relevantes porque sirve muchísimo para el aprendizaje significativo. Entonces, la principal finalidad entre los estudiantes con esta actividad es la construcción compartida de conocimientos sobre temas que son opinables, sobre temas tal vez que carecen de una estructuración formalizada de su contenido o que pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo aquellos contenidos que estén más relacionados con las actitudes, valores, con las normas. Esta actividad consiste en la construcción del conocimiento por parte del estudiante de un determinado tema, pudiéndose utilizar la actividad de búsqueda de información por Internet. Como primer paso, busca la información, se le da un trabajo por Internet, busca la información por el Internet. ¿Para qué? Para luego iniciar el debate y que cada alumno envíe un mensaje detallado de la postura que toma ante el tema o el problema planteado y que después pueda argumentar y pueda recomendar a cada estudiante. El docente pueda recomendar a cada estudiante que él realice individualmente
Igualmente, algún trabajo en el cual se le pida activar las habilidades como ser el análisis, la síntesis, la inferencia. ¿A partir de qué? De los contenidos, de la discusión que se ha desarrollado acerca de una temática que ha sido previamente buscada, que se ha buscado la información. Cuando ahora vamos a hacer referencia a la actividad, esta actividad está basada en el aprendizaje en grupo cooperativo. Tiene como objetivo principal el desarrollo de una tarea de enseñanza-aprendizaje que únicamente puede ser llevada a cabo mediante la colaboración de todos los participantes, que se convierten en miembros activos de un grupo de trabajo. Para que se pueda caracterizar el trabajo de un grupo como cooperativo virtual, debe cumplir 3 requisitos. El primero, que el objetivo propuesto por el profesor vaya dirigido al grupo y no a sus miembros tomados individualmente. De manera que deba ser conseguido mediante la cooperación entre todos. Como segundo requisito es que exista una organización de roles y tareas entre los miembros del grupo de manera que no haya ningún miembro que quede excluido. Y como tercer requisito, que el grupo cooperativo pueda disponer de todo lo necesario, todo tipo de recursos, de contenidos, de instrumentos de comunicación telemática para que pueda darse su progreso tanto a nivel de interdependencia positiva entre sus miembros como de la propia realización de la tarea. Para herramienta de comunicación virtual que cumpla al menos 2 características primordiales. Una, que sea útil para desarrollar los procesos interactivos, que son muy necesarios entre los miembros, y que sea fácil de poder compartir los documentos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el WhatsApp. Es útil para desarrollar los procesos interactivos. Es decir, ellos pueden conversar entre sí, pueden pasarse información, realizar información. ¿Es fácil de compartir documentos? Es muy fácil de compartir documentos. También otra herramienta puede ser el Google Docs. Ahí pueden desarrollar y escribir en un solo programa de Word un informe y poner todo lo que ellos creen. Cooperativo virtual pueda desarrollarse con éxito y favorezca realmente el aprendizaje de los estudiantes, debe estar estructurado en fases, en cada una de las cuales y que en cada una de las cuales se especifique claramente su objetivo, los materiales, los contenidos que van a tener que consultarse, también las formas de participación de los estudiantes, así también como sus roles de cada uno de ellos, el tipo de actividad específica que se debe de desarrollar y el periodo temporal en forma de un cronograma para que el estudiante sepa en qué momento, qué día, qué hora, cómo se va a desarrollar. Ahora vamos a hablar acerca de la actividad de la elaboración de trabajos hipertextuales. Esta actividad es el planteamiento por parte del profesor que indica que puede servir para conseguir 2 objetivos diferentes de aprendizaje. El primero, en primer lugar, puede desarrollarse como la parte práctica de una secuencia didáctica presencial o virtual en donde se pretende enseñar a los estudiantes los contenidos conceptuales y procedimentales necesarios para la elaboración de este tipo de materiales.
En segundo lugar, y habiéndose conseguido suficientemente ese primer objetivo, puede ser útil para valorar hasta qué punto el estudiante ha construido conocimiento sobre el tema que se plantea y qué se pone de manifiesto en los aspectos que caracterizan al propio documento hipertextual. Ahora vamos a hablar acerca de las actividades de autoevaluación. Las actividades de autoevaluación tienen como principal objetivo el proporcionar a los estudiantes información tanto del proceso de aprendizaje que están siguiendo, como la calidad del conocimiento que están construyendo, siempre teniendo en cuenta que dicha información debe serles útil para tomar decisiones, para ver si resulta conveniente reorientar su proceso de aprendizaje en el sentido que sea necesario, tanto para aspectos conceptuales, procedimentales, estratégicos o metacognitivos. Por ello, debe considerarse como una actividad que en cierto sentido se pone a disposición o se sitúa dentro de otra para favorecer el proceso de aprendizaje del alumno. Puede haber diferentes tipos de herramientas informáticas para llevar a cabo estas actividades de evaluación, de entre las cuales, destacaremos los instrumentos de corrección automática virtual y los instrumentos de corrección cualitativa virtual. Para ello, por ejemplo, podemos mencionar las evaluaciones de selección múltiple, las evaluaciones de falso verdadero, donde se realiza una programación donde estas van a realizar una evaluación o una valoración automática, una corrección automática. O, por ejemplo, una actividad por decir, en literatura, se va a desarrollar un párrafo o la elaboración de una oración donde esta puede estar toda desordenada y nosotros programamos para que solo se autocorrija una vez de que el estudiante haya realizado, haya querido intentar realizar la actividad y tal vez no le ha salido bien, entonces le va a autocorregir la computadora, el sistema virtual. Ahora vamos a hablar acerca de la confección de base de datos, que es otra actividad. Esta actividad puede ser utilizada por el profesor para potenciar las habilidades de los estudiantes vinculados con la búsqueda, clasificación e interrogación de datos, que pueden provenir de diferentes fuentes, como por ejemplo del Internet, y pueden ser de diferente naturaleza y de la mayoría de las áreas curriculares. En este sentido, puede ser utilizada tanto para favorecer el desarrollo de dichas habilidades como también para ser utilizada en actividades más complejas, como por ejemplo poder disponer de información organizada para el trabajo cooperativo virtual o para el trabajo mediante proyectos electrónicos. También ahora vamos a hablar acerca de la actividad del trabajo mediante proyectos electrónicos. Eso hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que debe ser una información organizada, etcétera. ¿Qué son entonces el trabajo mediante proyectos educativos? Son actividades complejas en las cuales el estudiante debe poner en juego de forma adecuada una gran variedad de habilidades que pongan de manifiesto que ha conseguido los objetivos que se le proponía. La actividad de proyectos electrónicos puede diseñarse como una actividad individual o en grupo, dependiendo en cada caso de los objetivos que se deseen conseguir. Ahora vamos a hablar acerca de la actividad de la producción de presentaciones multimedia. Para esta actividad, la utilización
de la actividad de enseñanza y aprendizaje virtual basada en la producción de presentaciones multimedia puede ser muy útil para conseguir que los estudiantes desarrollen las habilidades vinculadas con la síntesis, la comunicación de la información, por lo que en muchas ocasiones es una actividad que puede integrarse como tarea final de otra actividad, con una duración temporal tal vez un poquito más amplia, ¿no? Que las demás actividades. Para llevar a cabo dicha actividad es preciso poder contar al menos con dos tipos de herramientas tecnológicas. Por un lado, requeriremos el uso de determinados programas que faciliten la organización sintética de información en documentos, en formato, obviamente no en formato digital. Tal vez una de las más populares y accesibles es el programa de PowerPoint, porque nos ayuda a sistematizar y a organizar nuestra información. Y por otro lado, también debe de disponerse de un programa de comunicación telemática, es decir, que permite el envío de los documentos, y si la preparación debe de realizarse en grupo, se debe de contar con algún tipo de entorno colaborativo virtual. Y esos serían todos los programas que se encuentran en la red, que se encuentran en línea para poder subir los documentos de una manera organizada, así como, por ejemplo, la plataforma de Moodle. Ahora, como última actividad que hacemos mención, entre las más relevantes, está la actividad de las investigaciones virtuales. Esta actividad es un tipo de enseñanza y aprendizaje que tiene por objeto promover el desarrollo de los conocimientos de los alumnos y sus habilidades para aprender contenidos, principalmente científicos, vinculados a tareas como proponer hipótesis, como problemas amplios a resolver y buscar posibles soluciones o respuestas de determinados problemas utilizando la aplicación del método científico. Este tipo de actividad pueden posibilitar que los estudiantes aprendan el método científico y los conocimientos de la ciencia mediante una metodología didáctica basada en el descubrimiento, que tiene como base la utilización de programas de simulación, como, por ejemplo, los entornos informáticos. Obviamente los más difundidos, para que también pueda llevarse a cabo mediante procesos colaborativos de construcción compartida de significados, ¿no? Todas las actividades que se vayan a desarrollar para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje y se puedan insertar en este proceso actividades a desarrollarse, deben de contar con estas dos características que son el software y el hardware, para que a través de ello simplemente se dé el proceso comunicativo de todo lo que el docente quiere proporcionar y todo lo que el estudiante quiere recibir, o sea, ser el receptor. Y estas herramientas tecnológicas, como su nombre lo indica, no son nada más que herramientas para que se dé el proceso de enseñanza, aprendizaje virtual. Y con eso hemos concluido la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.